Saludos, aquí Dude the Builder. En este nuevo episodio del curso Rust a fondo vamos a estar siguiendo la discusión sobre el manejo de memoria en Rust y específicamente vamos a estar viendo los conceptos que hacen que Rust sea un lenguaje diferente a los demás lenguajes existentes. En el mundo de manejo de memoria, básicamente tenemos una separación entre dos grupos de lenguajes de programación. Tenemos los lenguajes que manejan la memoria de forma automática, utilizando un garbage collector, como se conoce en inglés, un recolector de basura. Y lo que se refiere al garbage collector es que el mismo sistema, el runtime, ¿verdad? El ambiente de ejecución del lenguaje de programación provee los mecanismos para que la memoria que ya no se va a utilizar más durante la ejecución del programa pues sea liberada automáticamente. Y tenemos el otro grupo de lenguajes que básicamente se reduce a unos pocos como C y C++, que utilizan manejo de memoria manual. ¿Okay? El programador es el que es responsable de hacer las asignaciones de memoria en el heap, ¿verdad? Y luego tiene que liberarlas para que no esas asignaciones no sigan ocupando memoria y afecten el rendimiento del programa, ¿verdad? Inicialmente vamos a estar mirando este código aquí de Rust, que parece ser algo bastante sencillo, pero en el caso de Rust es parte importante de lo que tenemos que entender sobre cómo se maneja la memoria en Rust. Estábamos viendo anteriormente que en el caso de los tipos de datos primitivos, ¿verdad? Los numéricos, el char, los bool, ¿verdad? Son tipos de datos que a la hora de asignar una región de memoria, pues van a estar almacenados en el stack, ¿ok? No requieren ningún tipo de asignación de memoria en el heap. Así que cuando estamos definiendo esta variable x aquí y esta variable y, estamos separando espacio en el stack. Básicamente son un par de bytes aquí, ¿verdad? Estamos definiendo que es un 8, así que cada uno de estos lo que va a ocupar es un espacio de un byte. Y están en el stack. Entonces, ¿qué pasa? Cuando venimos aquí y definimos la variable z y estamos diciendo que la variable z es igual a la variable x en esta asignación aquí, pues el comportamiento aquí de Rust es el mismo comportamiento que vamos a ver en la gran mayoría de los lenguajes de programación. Vamos a estar viendo que luego cuando queremos imprimir los valores de esas tres variables x, y y z, pues los podemos imprimir sin ningún tipo de problema. Y cuando corremos el programa, compilamos y corremos, pues vemos aquí en efecto que Rust nos está diciendo, ¿verdad? Que tenemos esos tres valores, el 13, el 42 y nuevamente el 13. Lo cual quiere decir que cuando asignamos la variable z aquí, la definimos y le asignamos el valor de x, pues Rust lo que hace es que hizo una copia, ¿verdad? De ese valor y se lo asignó a la nueva variable z. Y todo esto está en el stack. Vamos a ver una imagen que ilustra, ¿verdad? Cómo esa memoria se ve en este momento, ¿verdad? En el programa. En esta imagen podemos ver las regiones del stack y del heap, ¿verdad? Vamos a estar viendo diferentes ejemplos. Y en el caso del código que acabamos de ver, donde se definen tres variables de tipo U8, tenemos dos que inicialmente pues les asignamos el valor a la X de 13 y el valor a la Y de 42. Y luego definimos una tercera variable Z que le asignamos el valor de X. Pues ¿qué pasa? Todo esto está viviendo en el stack. Como pueden ver acá en el heap no hay nada. Pues Rust sabe que lo más eficiente y a la misma vez lo más seguro, ¿verdad? No hay ningún tipo de problema de que se copie este valor 13 y se asigne entonces otra área en el stack para esta nueva variable z con ese mismo valor 13. Así que aquí se hace una copia
y no hay ningún tipo de peligro de algún tipo de vulnerabilidad a la hora de manejar esta memoria. Y es lo más eficiente porque estamos dentro del stack, en ningún momento estamos trabajando con el heap, ¿ok? Vamos a regresar al terminal. Aquí de vuelta en el terminal, vamos a ver también que para el, ¿verdad? Acabamos de ver que estos tipos de datos primitivos, ¿verdad? Simples, pues su comportamiento en Rust es lo que se conoce como copy, ¿ok? Más adelante vamos a ver de dónde viene ese significado, ¿verdad? Esa expresión de que estos tipos de datos son copy. Pero así es como se conoce en el lenguaje, ¿verdad? En la comunidad. Cuando se dice que un tipo de dato es copy, pues quiere decir que cuando tenemos este tipo de operaciones como asignaciones, ¿verdad? Pues el valor lo que va es a copiarse. Entonces, vamos a ver también que en el caso del array y el tuple, pues si los elementos, su tipo de dato es copy, ¿verdad? Es un tipo de dato sencillo que se puede copiar fácilmente, pues ese array y ese tuple también va a ser copy, ¿ok? Y aquí estamos viendo un ejemplo donde definimos un array y ese array se lo estamos asignando a una nueva variable, ¿verdad? B. Y aquí definimos un tuple y ese tuple acá lo estamos también asignando a una nueva variable D. Y finalmente imprimimos todos esos valores, ¿verdad? Y cuando vemos acá el resultado de la ejecución del programa, pues vamos a ver que tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos el array original, la copia que se hizo en la variable B, el tuple original y la copia que se hizo en la variable D, ¿ok? Todo esto está viviendo en el stack. También vamos a tener que el stir, ¿verdad? Que mencioné anteriormente, que son los literales de los strings en Rust, pues como es la memoria, ¿verdad? Que contiene esos bytes de ese texto, están en el área estática del binario y luego, ¿verdad? Cuando sube el binario en la ejecución a la memoria, pues también es seguro y más eficiente simplemente hacer copias, ¿verdad? Cuando hablemos de las referencias en Rust, vamos a ver que esa eficiencia se logra porque esto en realidad es simplemente una referencia, ¿verdad? Estamos apuntando a esa misma área en la memoria estática. Aquí estamos definiendo una variable stir1 que dice hola. Y aquí estamos definiendo una variable stir2 y le estamos asignando el valor de la variable stir1, ¿verdad? Y aquí imprimimos las dos variables. Cuando venimos acá en el resultado, ¿verdad? Vemos que aquí las dos contienen el mismo texto y se hace mediante una copia, ¿ok? Este comportamiento que hemos visto aquí con estos tipos de datos primitivos o copy, como se diría en el mundo de Rust, pues el comportamiento al cual estamos acostumbrados si venimos de otro lenguaje de programación. Ahora vamos a empezar a ver lo que hace a Rust diferente, ¿verdad? Lo que lo distingue y que nos introduce a el concepto que en Rust se conoce en inglés como ownership y las movidas, ¿verdad? El sentido de pertenencia y las movidas en memoria versus lo que hemos visto hasta ahora que son copias. Así que vamos primero a ver aquí el caso de string, ¿ok? En el caso de string, como habíamos visto en el episodio anterior, el string sí utiliza el heap, ¿ok? Vamos aquí a eliminar esos comentarios y vamos a ver nuevamente, vamos a ver una imagen. En esta imagen vemos cómo Rust maneja un string en términos de el uso de memoria, ¿ok? El string en realidad es una estructura que tiene tres campos, ¿verdad? En el stack. Uno de ellos es el puntero, va a ser la dirección de memoria en el heap, donde están los bytes del texto como tal, ¿verdad? El otro campo viene siendo el len, el largo, ¿verdad? Cuántos bytes ese string tiene. Y el otro campo va a ser la capacidad, ¿verdad? Que es, como hablamos anteriormente, es una optimización en donde a la hora de hacer una asignación en el heap,
pues Rust puede determinar que va a reservar más espacio de lo que necesitamos actualmente. Y en el futuro, si vamos a añadir a este string, pues tenemos estos espacios adicionales y no hay que hacer otra reasignación, ¿verdad? En el heap, que puede ser más lento. Así que aquí vemos este cuadro de cómo es que un string es una estructura más compleja que lo que hemos visto anteriormente en el caso de los tipos de datos más primitivos que viven exclusivamente en el stack. Ya aquí pues podemos tener una idea de que cuando estamos trabajando con string, con un tipo de datos de esta naturaleza que tiene, como quien dice, una dependencia aquí o un recurso atado, ¿verdad? Que no es simplemente espacio en el stack, pues ya no podemos hacer como hacíamos antes, unas simples copias, ¿verdad? Cuando estamos asignando, ¿verdad? A otra variable, pues si hacemos simplemente una copia aquí de lo que está en el stack, pues tendríamos entonces dos estructuras apuntando a una misma área en el heap. O si hacemos una copia tanto del stack o lo que hay del heap, pues en ese caso estaríamos utilizando más memoria y también tendría un impacto en el rendimiento, ¿verdad? En la ejecución, la rapidez de ejecución del programa. ¿Ok? En el caso del vec, vamos a ver que es casi idéntico al caso del string, ¿verdad? Tenemos unos campos que viven en el stack, en donde tenemos el pointer, la dirección, hacia el heap, donde van a estar los bytes de los elementos que contiene el vec. Y tenemos un campo que nos guarda cuál es el len y otro campo que nos guarda cuál es la capacidad, ¿verdad? De esa memoria, esos bytes que están en el heap. ¿Okay? Así que vamos a regresar al terminal. Acá nuevamente estamos viendo, ¿verdad? Estamos definiendo ese string y entonces vamos a guardar estos cambios y vamos a volver a ejecutar el programa. Y en efecto, pues nada, el comportamiento normal, aquí tenemos un string, lo acabamos de imprimir. Pero ahora es que vamos a ver entonces cómo Rust se empieza a separar y a distinguir de los otros lenguajes en cómo maneja este tipo de estructuras donde hay recursos adicionales a lo que tenemos en el stack, como por ejemplo una región en el heap. Si aquí nosotros vamos a definir otra variable, t, y le asignamos, ¿verdad? el valor de s. ¿Okay? Y entonces acá vamos a imprimir t. Si ejecutamos el programa, no hay ningún problema. Tenemos aquí ese valor de t, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si también queremos imprimir s también, ¿verdad? Como estábamos haciendo acá anteriormente, que podíamos imprimir el valor que teníamos anterior de asignar y el valor que tenemos después de asignar. Y aquí vamos a ver que inmediatamente Rust nos está señalando una condición de error. Y vamos a ver ese error completo acá. Nos está diciendo borrow of move value. O sea, nos está diciendo, estamos tomando prestado un valor que se movió. Este concepto de borrow lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la referencia. Pero ahora en este episodio nos vamos a concentrar en esta palabra de move, ¿verdad? Nos está diciendo que algo se movió, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Nos está diciendo que en esta línea aquí, donde definimos t, está diciendo value moved here. O sea, está diciendo que el valor que tenía s se movió a la variable t. ¿Y qué pasa? Que el string, como nos menciona aquí, en esta línea aquí, nos está diciendo que el string no implementa el copy trait. El tema de los traits también lo vamos a ver más adelante, pero esto básicamente lo que es que, como les había mencionado, en el mundo de la comunidad de Rust, la gente diría que este mensaje lo que quiere decir es que string no es copy. Y si string no es copy, pues quiere decir que cuando hacemos una asignación como esta que estamos haciendo aquí, pues no se copia el string a t, sino que se mueve el valor de s a t. Y la s queda en un estado desinicializado, se pudiera decir. O sea, en un estado como si la variable nunca se hubiera inicializado con ningún valor. ¿Okay?
Y cuando tratamos de utilizarla aquí, pues ROS nos va a señalar de que no la podemos utilizar porque ROS nos va a dejar utilizar memoria que no está inicializada. Esto es un problema que en otros lenguajes como C o C++, sí se permite ese acceso y es un acceso que se conoce como Undefined Behavior, comportamiento no definido, y es la causa de muchísimas vulnerabilidades en términos de seguridad y en términos de la estabilidad de las aplicaciones. Y acá abajo el compilador de Rust muy amablemente nos está haciendo una recomendación, nos está diciendo que si no nos afecta y no es un problema el que hagamos una copia profunda, ¿verdad? Un deep copy de ese string, pues podemos utilizar el método clone, que lo que hace es que sí hace esa copia, ¿verdad? Y viene entonces siendo como el comportamiento que habíamos visto en los tipos de datos anteriores. Vamos a ir entonces nuevamente a una imagen que nos va a enseñar aquí lo que está pasando. En esta imagen vamos a ver que tenemos la variable b y la variable w, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Aquí lo que estamos viendo es que ocurrió esa movida, ¿verdad? Ese movimiento de los datos de una variable hacia la otra cuando hicimos la asignación. Entonces tenemos que la variable w al final pues tiene el len, tiene el capacity y tiene el puntero que apunta, ¿verdad?, a esa memoria que originalmente era de la variable b, ¿verdad? O sea, aquí es que vemos, ¿verdad?, ilustrado el concepto de pertenencia, del ownership en Rust. Originalmente la variable b era la dueña, ¿verdad?, de esta región de memoria en el heap, ¿okay? Esta región le pertenecía a la variable b y al hacer la movida, el move, ahora esta región de memoria le pertenece a la variable w, ¿okay? Lo cual quiere decir que cuando el tiempo de vida de esta variable w termine, pues esta variable, al ser exclusivamente responsable de esta área de memoria, ¿verdad?, esta área de memoria le pertenece, pues esta variable y su tiempo de vida es la que va a determinar cuándo se va a liberar esta memoria. Y ese es un proceso que Rust lo hace automáticamente. Se conoce como un drop. O sea, cuando la variable llega a el final del tiempo de vida, pues Rust va a hacer un drop de esa variable y como parte de ese proceso, esta memoria del heap se va a liberar. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo esto evita el problema de que si tenemos dos variables apuntando a una misma región, pues íbamos a tratar de liberar la misma memoria dos veces, y eso pues en el mundo de C y C++ es lo que se conoce como un double free, que también es una causa de un montón de vulnerabilidades de seguridad y de estabilidad en los programas, ¿verdad? Regresando, vamos a regresar al terminal y vamos a hacer lo que nos sugiere, ¿verdad?, Rust. Vamos a hacer un clone aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos el clone, los errores desaparecen. Si corremos aquí nuevamente con el cargo run, vamos a ver que ahora sí la aplicación ejecuta correctamente y es básicamente el mismo comportamiento que vimos para los tipos de datos primitivos. De hecho, en el caso de los VEX ocurre exactamente la misma situación, ¿verdad? Aquí estamos imprimiendo ese VEC. Estamos utilizando esta nomenclatura del colon signo de pregunta porque los VECs no se pueden imprimir así simplemente. Entonces, si creamos, como en el ejemplo de la imagen, otra variable w y le asignamos ese valor de b, aquí es donde ocurre la movida, ¿verdad? Se mueve, ¿verdad?, esa información de b a w y b queda desinicializado, ¿verdad? Si tratamos aquí de guardar eso, vemos que inmediatamente tenemos los errores y básicamente el error va a ser exactamente lo mismo que vimos con el string, ¿verdad? El borrow of move value, ¿okay? Porque tanto el string como el vec pues utilizan, ¿verdad?, esa memoria en el heap que no se puede compartir, ¿verdad?, entre dos variables, así que solamente una lo puede tener al momento. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vamos a hacer entonces es nuevamente hacemos el clone
Y vamos a ver que los errores, vamos aquí también a imprimir la variable W. Y los errores se van. Cuando imprimimos aquí, pues tenemos en efecto, ¿verdad?, las dos copias. Y si regresamos a nuestras imágenes, en esta imagen vemos qué es lo que ocurre cuando utilizamos clone, ¿verdad? Cuando utilizamos clone, pues las dos variables son vigentes, ¿verdad? Están activas porque entonces hay dos regiones en el heap, ¿ok? Idénticas, se hizo una copia, ¿verdad? Se copiaron todos estos bytes, se copiaron acá. Y tenemos dos copias, ¿verdad?, exactas de todos los datos que tenía originalmente la primera variable b. Lo tenemos también en la w. Así que ahora, cuando estas dos variables, ¿verdad?, lleguen a su final, el alcance de la vida de estas variables llegue a su final y ocurra el drop, pues se liberará, cada una liberará los recursos que le pertenecen, ¿verdad? Cada una tiene sus propias pertenencias aparte, ¿verdad?, completamente independiente. Voy a regresar al terminal. Y les he mencionado ya varias veces, hablo del tiempo de vida o el alcance de una variable. Y eso básicamente sí funciona como en los demás lenguajes de programación, ¿verdad? En donde una variable, su alcance es desde que se define hasta que termina el entorno que la contiene directamente. En el caso, por ejemplo, vamos a decir esta variable b aquí, pues ese scope, como dicen en inglés, o su alcance, ¿verdad?, el tiempo de vida, va a ser este que tenemos aquí. Una vez que llegamos a esta llave aquí que cierra, pues se acaba ese scope. Y ahí es donde el valor de esa variable b sería destruida o eliminada, ¿verdad? Y se conoce como el proceso de drop en Rust. Y si estamos hablando de un tipo de dato como este, como un vector que tiene recursos en el heap, pues en ese caso ahí es el momento donde se tiene que liberar la memoria. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos aquí una asignación, ¿verdad? Vamos, si volvemos otra vez a la situación original, ¿verdad?, donde estábamos asignando el valor de b a w. Y aquí entonces donde tendríamos el error nuevamente. Si nosotros, por ejemplo, vamos aquí a asignarle un nuevo valor a b, ¿verdad? Y para poder hacer eso tenemos que hacer mutable, ¿verdad?, la variable original. Ahora si guardo, pues vamos a ver que no hay errores, ¿verdad? Porque ahora movimos el valor de b original a w y le asignamos un nuevo valor a esta b que ya ahora mismo en este momento está desinicializada, ¿verdad? Es casi como si fuera una variable nueva. Pero entonces sí le estamos asignando un valor aquí. Y eso quiere decir que cuando llegamos a este print line, pues sí, ya b tiene un valor, no es memoria desinicializada. Y podemos imprimir ese valor. Así que si corremos aquí el programa, vamos a ver que en efecto la B original ahora dice 4, 5 y 6 y la W tiene el 1, 2, 3, ¿verdad? Así que con esto vemos que en el caso de Rust, a diferencia de los demás lenguajes de programación, se implanta un comportamiento de movidas, ¿verdad?, en vez de copias cuando trabajamos con tipos de datos que no son sencillos, ¿verdad? Son tipos de datos que tienen una serie de recursos en el heap. Y de hecho, no es exclusivamente tipos de datos con recursos en el heap, también puede ser cualquier tipo de recurso. Vamos a dar un ejemplo de un file, ¿verdad?, en el file system. No podemos estar haciendo copias así tan ligeramente de un file, ¿verdad?, cuando hacemos una asignación de una variable a la otra, porque ahí requiere una interacción con el sistema operativo y eso a lo más seguro no es lo que el programador quería. Conexiones a bases de datos, conexiones en la red, todos esos tipos de datos que no se pueden copiar así tan ligeramente. Y también que a la hora de destruirlos, ¿verdad?, que cuando termina su tiempo de vida, que se hace el proceso de drop, pues también requieren algún tipo de acción, ¿verdad? En este caso, si son tipos de datos que tienen una región en el heap, pues requieren liberar esa memoria del heap.
Y eso pues cada uno es dueño de esa memoria. Ahí está el sentido ese de pertenencia, de ownership en Rust. Y por eso ese sentido de pertenencia es lo que produce, ¿verdad?, la necesidad de que en vez de estar copiando estos tipos de datos, tenemos que moverlos, ¿verdad? Como vimos en esta ilustración aquí. Aquí, pues, al moverse de una variable a la otra, pues no tenemos el problema de que las dos variables vayan a tratar de liberar la misma memoria más de una vez. ¿Okay? Así que con esto lo vamos a dejar aquí, ¿verdad? Porque esto es un tema que está en el mismo corazón de Rust, ¿verdad? El dominar estos temas de manejo de memoria, específicamente los moves, ¿verdad? El ownership, los drops, ¿verdad? Esto es esencial para poder dominar este lenguaje plenamente y poder sacarle el máximo. En los próximos episodios vamos a ver más sobre esto, vamos a estar hablando más sobre este comportamiento. Así que aquí, Dude the Builder, nos veremos en la próxima.